Las luces rojas y azules estallaron en su espejo retrovisor como sirenas en la oscuridad. Nicole Jordan se detuvo tranquilamente a un lado de la carretera desierta de 2 carriles, y su todoterreno negro se detuvo por completo. No entró en pánico. No buscó su teléfono. Simplemente cruzó las manos sobre el volante, con la mirada al frente, esperando desde el asiento trasero. Su hijo de 12 años, Malik, susurró: ¿Hicimos algo mal? Ella no le respondió. Todavía no. ¡Afuera! La noche estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Entonces se oyeron pasos. Botas lentas, mesuradas y pesadas sobre la grava. La luz de una linterna atravesó la ventanilla del conductor antes de que llamara. Fuerte y autoritario. Matrícula y matrícula. El agente ladró. Hombre blanco, de unos 30 y tantos. Apretaba la mandíbula como si estuviera rumiando sospechas. Nicole vio su mano demasiado cerca de la pistolera. Habló con claridad. ¿Puedo preguntar por qué me detuvieron? Agente. Luz trasera rota, respondió. Pero sus ojos no estaban en el coche. Estaban fijos en su piel, su pelo, la sutil agudeza de su postura. Licencia. Ahora, buscó lentamente su bolso. Sus manos nunca se movían demasiado rápido. Le había enseñado a Malik qué hacer en estas situaciones. No hablar a menos que se le dirija. No moverse a menos que se le ordene. Pero nada prepara a un niño para ver a su madre tratada como sospechosa en una calle tranquila de un pueblo donde solo llevaban viviendo 3 semanas. Mientras Nicole le entregaba su licencia, la linterna del agente recorrió el tablero, luego el asiento trasero, deteniéndose demasiado tiempo en la mirada nerviosa de Malik. «Eres de por aquí. Nos acabamos de mudar», dijo Nicole con calma. El agente frunció el ceño. «Buen coche para alguien nuevo. ¿A qué te dedicas?» Nicole no respondió. No estaba obligada a hacerlo. Eso fue lo que lo hizo estremecer. «Abre el maletero», ordenó. «No», respondió ella con voz monótona. «No tienes motivos». La miró como si no pudiera creer que hubiera dicho que no. Una mujer negra sola en la noche, diciendo que no. Retrocedió un paso y buscó su radio. Unidad 47 solicita refuerzos. Posible. Conductor inoperante. Malik se aferró al borde de su asiento. Nicole exhaló lentamente. No tenía miedo. Calculaba, grababa. Observaba porque este agente no sabía quién era. No sabía que no era una simple parada de tráfico. Que cada palabra, cada exigencia, cada mirada se registraba, se archivaba en tiempo real. Que no era una simple parada. Era una prueba. No sabía que la mujer a la que intentaba intimidar llevaba 15 años investigando a hombres como él. No sabía que era del FBI. Y en unos 5 minutos, cuando llegaran sus refuerzos y alguien comprobara su nombre, lo descubriría. La segunda parada llegó solo 4 días después. Era domingo por la tarde. Nicole había llevado a Malik a la biblioteca y luego pasó por un pequeño mercado de agricultores en las afueras del pueblo. Al irse, otra patrulla se detuvo detrás de ellos. Esta vez, un agente diferente, con el mismo patrón. Afirmó haber olido algo extraño. Quizás nosotros, quizás químicos. Nicole mantuvo la expresión serena. No había tocado un cigarrillo en su vida, y mucho menos algo ilegal. Aún así, el agente insistió en que saliera del vehículo. Nicole se negó sin causa probable. Malik los miró fijamente, desorbitado y asustado. El agente finalmente retrocedió. Sin multa, sin prueba, solo intimidación. Nicole presentó otra denuncia esa noche. Adjuntó el audio. Registró el número de placa, la hora, el lugar, el tono de voz y la postura corporal. Observó cómo la mano izquierda del agente se golpeaba el cinturón, señal de nerviosismo, común en las paradas agresivas. Para entonces, tenía registrados 4 encuentros distintos.
Todos con un patrón claro. Una mujer negra, un coche bonito, una narrativa fuera de lugar, agentes incitándola a intensificar la situación. Pero Nicole no mordió el anzuelo. Nunca alzó la voz. Nunca perdió el control. Lo supo en el momento en que grabaron su reacción. Lo usarían como justificación. Así que no les dio nada. Pero incluso en silencio, estaba construyendo una prueba peligrosa. Fue entonces cuando empezó a rastrear a los agentes de forma más directa mediante un sistema integrado en el sistema de diagnóstico de su todoterreno. Captaba las frecuencias de las matrículas de las patrullas cercanas. Cada vez que una patrulla pasaba a menos de 15 metros, su sistema lo registraba. Y las mismas 4 matrículas seguían apareciendo. La mayoría ni siquiera estaban asignados a su distrito. La estaban siguiendo. Nicole comunicó sus hallazgos a su supervisor de campo, cuyo nombre en clave era Trent, mediante una videollamada segura. Él no pareció sorprendido. Rustin siempre había sido considerado de alto riesgo, pero él lanzó una advertencia, y la situación se intensifica. Presionarán con más fuerza, harán que parezca un accidente. No te rebeles a menos que sea absolutamente necesario. Nicole asintió. No lo haré. Pero si se pasan de la raya, no esperaré permiso. Trent no discutió. Al día siguiente, Nicole cambió su rutina. Dejó a Malik temprano, tomó el camino largo al trabajo, pasó por 2 escuelas y una obra en construcción solo para evitar que alguien lo viera. Aún así, a las 10:15 una patrulla estaba estacionada frente a su lugar de trabajo. El mismo Dodge Charger, blanco con franja negra, del agente Dalton. Dalton tenía fama, joven, agresivo, siempre dispuesto a pelear. Había estado involucrado en 2 denuncias por uso de fuerza el año pasado. Ambas fueron desestimadas. Ambas involucraban a conductores negros. Nicole no se sorprendió al verlo allí parado, con los brazos cruzados y las gafas de sol puestas. No lo confrontó. No saludó. Simplemente entró al edificio. Registró la hora y se aseguró de que las cámaras externas de su coche estuvieran grabando. Pero entonces ocurrió algo. No esperaba que la oficina del sheriff empezara a recibir quejas anónimas sobre ella. Alguien llamó diciendo que Nicole era sospechosa, que grababa a la gente sin su consentimiento, que hablaba como una agente federal. Sabía exactamente qué era. Represalia. Estaban buscando a alguien, intentando sacarla con humo. Una mañana, su casero, un hombre blanco mayor llamado Reggie, llamó a su puerta, con la cara roja y algo incómodo. «Oye, escucha. Recibí una llamada de alguien de la alcaldía. Me preguntó si sabía quién eras realmente. Dijo que podrías estar organizando algún tipo de operación». Nicole lo miró fijamente a los ojos. «¿Les dijiste lo que sabes?», balbuceó. «Bueno, dije que eres tranquilo, respetuoso y que pagas a tiempo. Eso es todo lo que sé». Sonrió levemente. «Eso es todo lo que hay que saber, Reggie». Pero en su interior, sabía que el tiempo corría. Envió a Malik a casa de su hermana en Baton Rouge el fin de semana, por si acaso. El chico no discutió. Él también lo percibió. La tensión silenciosa en la voz de su madre, la forma en que revisaba las cerraduras, la forma en que ya no dormía mucho. Nicole se preparaba para algo. No sabía exactamente qué, pero estaba a punto de ocurrir. Eso es lo que pasa en pueblos pequeños como Rustin. Una vez que creen haberte descubierto, se atreven. Y la audacia en las manos equivocadas se vuelve peligrosa. Así que esperó. Condujo. Observó. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Un tramo de carretera justo a las afueras de la ciudad. Había empezado a llover suavemente. Nicole se dirigía a casa después de investigar una nueva pista relacionada con una empresa local de grúas contratada por la policía. Sus luces traseras funcionaban a la perfección. Las había revisado esa mañana, pero las luces se encendieron de todos modos. Parpadeando. Girando. Un patrón familiar ahora. Se detuvo.
Encendió las luces interiores, puso ambas manos en el volante y bajó la ventanilla hasta la mitad. Esta vez era Dalton, y esta vez ni siquiera fingió ser educado. La lluvia caía en una suave llovizna, difuminando el parabrisas y creando suaves halos sobre las farolas. Nicole conducía con cuidado, manteniéndose justo por debajo del límite de velocidad, mirando de un lado a otro por los retrovisores. Conocía la carretera, conocía el tiempo, y sabía que la estaban siguiendo de nuevo. Cuando las luces rojas y azules parpadearon detrás de ella, no se sorprendió. Se detuvo como un reloj, luces interiores encendidas, manos en el volante, con la ventanilla a medio bajar. Su voz serena. «Buenas noches, agente». Era el agente Kevin Dalton otra vez. El clímax venció a uno. La acusación, Dalton no la saludó, no le pidió la licencia. Fue directo al grano. «Se te rompieron las luces traseras», dijo secamente, iluminando con la linterna la parte trasera de la camioneta. Nicole no giró la cabeza. «Lo revisaron esta mañana. No hay daños». Se acercó. «¿Dices que me lo invento?» Ella respondió. «Digo que mi vehículo pasó la inspección hoy. Tengo la documentación en la guantera». Dalton se detuvo mientras la lluvia golpeaba el techo metálico. No pidió la documentación. En cambio, su luz recorrió el tablero de nuevo. «Tal del vehículo». Nicole parpadeó una vez. «¿Por qué no cooperas? Necesito asegurarme de que no estés bajo los efectos del alcohol». El tono había pasado de ser un pretexto a una escalada. Nicole lo percibía. Ese tono cortante en su voz, como si la estuviera retando a resistirse, pero no se movió. Es una comprobación de conducir bajo los efectos del alcohol o una parada de tráfico por una luz trasera rota. Dalton apretó la mandíbula. Dijo algo por radio en voz baja y luego retrocedió. «Pido refuerzos». Nicole seguía con los dedos en el volante, pero su mente corría a 1000. Cada segundo se grababa, cada palabra se guardaba. Sentía que el momento se cerraba como una trampa. El club de cura Malik no estaba en el coche esa noche. Era la única clemencia. Pasaron 10 minutos antes de que llegaran refuerzos, una segunda patrulla, con sus faros atravesando la niebla. Salió otro agente, este desconocido. Intercambiaron palabras por la ventana, en voz baja y cortante. Entonces Dalton regresó. Le abrió la puerta. Nicole permaneció inmóvil, con la voz serena. «No di permiso para abrir mi vehículo». «Se niega a obedecer una orden legal», espetó Dalton. «Me niego a un registro ilegal», respondió ella. «A menos que tenga una orden judicial o causa probable». La agarró del brazo. No fue violento, todavía no, pero fue firme, agresivo, con la intención de provocar. Nicole no se apartó. En cambio, lo miró fijamente a la cara y dijo, «Esto se está grabando». Eso lo hizo dudar lo justo. Se soltó, retrocedió un paso y empezó a caminar de un lado a otro. La lluvia arreciaba, empapando su uniforme. Pero no le importó. Estaba nervioso. Y ella lo vio. «¿Te crees listo?», preguntó. «¿Crees que vas a andar por ahí como si estuvieras por encima de la ley?» «Creo», dijo Nicole con serenidad, «que entiendo la ley mejor que tú». El compañero de Dalton se removió incómodo junto al otro coche patrulla. Empezaba a darse cuenta de que algo no iba bien, pero Dalton no se acobardaba. Caminó hacia la parte trasera de la camioneta y pateó la luz trasera con fuerza. Nicole oyó el crujido incluso antes de que apareciera la alerta en el tablero. El sistema parpadeó. Se detectaron daños en la parte trasera. Dalton regresó furioso a la ventana. «Ahora está roto», dijo. «Sal». Nicole no se movió. «Acabas de vandalizar mi propiedad. ¿Vas a demostrar que se burló?» «Sí», dijo. «Ya lo he hecho». Su expresión vaciló, un destello de duda. Y entonces vino el cambio. Su mano flotaba cerca de su cinturón, no sobre su arma, pero cerca. Una postura, una señal. Nicole sabía qué pasaría si daba un paso en falso.
así que no hizo nada. Permaneció sentada, serena, inquebrantable. Última oportunidad. Él dijo, «Sal o te saco a rastras». Su voz sonaba demasiado alta. Tenía el rostro enrojecido y la respiración entrecortada. El otro oficial se acercó, cauteloso. «Kevin, quizá deberíamos esperar. Busca un supervisor». «Soy el supervisor esta noche», espetó Dalton. Pero el segundo agente no parecía convencido. Se apartó, sacando su radio. Nicole lo vio mirar su plato. Entonces algo cambió. El agente se quedó paralizado. Su mirada se detuvo en la pantalla que tenía en la mano. Volvió a mirar a Nicole, luego a Dalton. Se acercó rápidamente y le susurró algo al oído. Dalton se giró, miró a Nicole y luego al otro agente. «¿Qué dijiste?», preguntó. Su compañero le mostró la tableta. Dalton la agarró. Leyó. Y todo se detuvo. Su postura cambió. Su mandíbula tensa se aflojó. La mano se soltó del cinturón. No dijo una palabra. Retrocedió del coche. Nicole no se movió. No sonrió con suficiencia. No se regodeó. Ella lo miró fijamente, con la mirada fija y la respiración pausada. Dalton se aclaró la garganta. «Puedes irte». Nicole arqueó una ceja. «Eso es todo». Él no respondió. Arrancó el motor. El tablero se iluminó. Una luz roja de advertencia en la luz trasera. Daños recientes registrados. Fecha y hora. Arrancó lentamente. La lluvia seguía cayendo. Su cámara seguía grabando. Por el retrovisor vio a Dalton parado en la calle, empapado y en silencio, mirándola como si acabara de ver un fantasma. No solo había visto a un conductor, había visto algo más, algo que no podía borrar, algo que no podía controlar. Y por primera vez en su carrera, el agente Kevin Dalton parecía asustado. Nicole no regresó a casa esa noche. Se detuvo en un pequeño estacionamiento detrás de una ferretería 2 pueblos más allá. Grabó una secuencia en su teléfono encriptado y subió la grabación a 2 lugares: su servidor de campo del FBI y su abogado. No quería revelar la verdad. Todavía no. Pero en cuanto el agente Dalton le dio una patada a la luz trasera, se pasó de la raya. Esa grabación, cada palabra, cada segundo, era admisible. Y mucho más impactante que mostrar una placa al borde de una carretera rural mojada. En menos de una hora, su video estaba siendo analizado en la división sur de la agencia. Los registros de audio confirmaron todo. La falsa afirmación de la luz trasera, la negativa a proporcionar una causa, el intento de escalada física y, lo más importante, el agente que causó los daños que él mismo alegó como causa probable. El expediente del caso se actualizó. El supervisor de Nicole llamó. Su voz sonaba tensa, pero impresionado. «Tenemos lo que necesitamos. Y más». Nicole condujo a casa al amanecer. El cielo se había despejado, pero en el pueblo la tensión ya era intensa. En Rustin, las noticias corren rápido. Sobre todo cuando uno de los suyos pierde los estribos. El lunes por la mañana, el agente Dalton fue puesto en licencia administrativa temporal en espera de una revisión interna. Esa fue la frase del departamento. Pero Nicole sabía que no era así. No le interesaban las revisiones internas, le interesaba la exposición. Presentó su denuncia oficial a través del Departamento de Justicia, no de la policía local. Su paquete de pruebas incluía marcas de tiempo, registros de GPS, grabaciones de la cámara del tablero, copias de seguridad de audio, grabaciones sincronizadas en la nube y una copia del propio informe del agente, que convenientemente omitió mencionar que le dio una patada en el vehículo. Pero ese no fue el giro. El giro inesperado llegó cuando Nicole solicitó que su informe se clasificara bajo la sección 292 del título 18, privación de derechos bajo pretexto de la ley. Ya no se trataba de una simple parada de tráfico. Era una violación federal de los derechos civiles
que lo convertía en jurisdicción federal. Y eso implicaba a Nicole Jordan, agente especial del FBI. La agente encubierta ya no era una observadora discreta. Ella fue la principal denunciante en una investigación federal contra el Departamento de Policía de Rustin. Beckett intentó contener las consecuencias, exigió favores, alegó que fue un malentendido, que Dalton actuó con emotividad, pero no con malicia. Pero nada de eso cambió el video, y nada explicó por qué 4 oficiales habían detenido a la misma mujer por infracciones menores y falsas en tan solo 3 semanas. Nicole no habló con la prensa, no usó redes sociales, ni siquiera se lo contó a los vecinos, pero sí envió un correo electrónico discreto a la oficina del jefe Beckett. No contenía nada más que un enlace de Dropbox. Al abrirlo, se reprodujo la parada de tráfico completa. Múltiples ángulos de cámara, la voz de Dalton, sus acciones, el crujido del plástico. El expediente terminaba con un documento titulado Intención de iniciar una acción por derechos civiles. Usted para el Departamento de Policía de Rustin. Beckett renunció 4 días después, pero Nicole no había terminado. Coordinó con los auditores federales para iniciar una revisión completa de todas las detenciones de tráfico emitidas por el departamento en los últimos 18 meses. Descubrieron una tendencia. Los conductores negros tenían 5 veces más probabilidades de ser detenidos y 10 veces más probabilidades de recibir una multa por infracciones no verificables, como cambios de carril indebidos o comportamiento sospechoso. Todos los agentes involucrados en las detenciones de Nicole, incluido Dalton, fueron suspendidos en espera de revisión. En público, el departamento afirmó estar cooperando plenamente. En privado, la situación se estaba desmoronando. Y el pueblo. Se dieron cuenta de cómo la mujer de mirada penetrante y voz tranquila de repente conducía por el pueblo sin rastro, como el coche patrulla que solía estar estacionado frente a su trabajo había desaparecido. Como su buzón dejó de recibir quejas anónimas y empezó a recibir tarjetas de agradecimiento, silenciosas, sin firmar, pero con mensajes como «Gracias por mantener la línea». Pero el cambio más grande no vino de la policía. Vino de Malik cuando regresó de Baton Rouge. Estaba más callado. Había oído cosas. Susurros en la escuela de su primo. Rumores en internet. Gente que decía que su madre era del FBI. Gente que decía que había puesto de rodillas a todo el departamento de policía de Rustin. Una noche, se sentó con ella en la mesa de la cocina, balanceándose las piernas y con la voz vacilante. ¿De verdad hiciste todo eso? Mamá Nicole no respondió de inmediato. Dio un sorbo a su té. Solo dije la verdad, dijo finalmente. Y me aseguré de que no la ignoraran. Guardó silencio un largo rato. Luego preguntó, ¿van a venir a por ti? Ella sonrió suavemente. Ya lo intentaron. Y asintió como si comprendiera algo que antes no había comprendido. Que la valentía no siempre sonaba a gritos. Que la justicia no siempre llegaba con sirenas. Que a veces una mujer negra al volante de una camioneta no era solo alguien a quien detener. Era alguien a quien temer por todas las razones correctas. Algunas historias terminan con fuegos artificiales, con grandes discursos o con un ensayo en el tribunal. La de Nicole, no. Terminó como ella quería. En silencio. Sin titulares, sin cámaras, sin insignias que brillaran ante un sistema quebrado. Solo una madre soltera que se negó a que la sacudieran. Una mujer que permaneció sentada cuando intentaron sacarla a rastras, que nunca alzó la voz porque la verdad era lo suficientemente fuerte. El oficial Dalton perdió su trabajo. El Departamento de Policía de Rustin quedó bajo supervisión federal por primera vez en su historia. Y esos controles de tráfico discretos, esos que nadie solía cuestionar, dejaron de ocurrir con tanta frecuencia. Es curioso cómo funciona eso cuando alguien pone un espejo delante. Pero Nicole no se quedó en Rustin. Ese nunca fue el plan. Su misión había terminado. Así que empacó los archivos, cerró el maletín y llevó a su hijo a la otra vida.
La camioneta aún tenía una luz trasera rota. La mantuvo así un tiempo. Un recordatorio. Porque el daño causado esa noche no fue solo al plástico. Fue a la creencia de que si estás tranquilo, si eres educado, si sigues las reglas, te verán como humano. No fue así, pero les hizo ver algo más. Responsabilidad. Y eso fue suficiente. Ahora bien, esto es lo que me llevo de la historia de Nicole. Yo, la voz detrás de este canal. Vivimos en un mundo donde ser negro al volante todavía se considera sospechoso, donde el silencio se confunde con culpa y la dignidad con rebeldía. Y aún así, de alguna manera, mujeres como Nicole siguen optando por presentarse con elegancia. No gritan, no se inmutan, perseveran. Pero esa perseverancia nunca debe confundirse con debilidad. Nicole tenía todo el derecho legal y moral de mostrarles esa placa en la cara en cuanto se encendieron las luces tras ella. Pero no lo hizo porque sabía que el verdadero poder no se exhibe. Es algo que se construye en silencio, intencionalmente, capa a capa, palabra a palabra, hasta que la verdad se vuelve demasiado aguda como para ignorarla. Lo que me impactó no fue solo su actitud, fue lo que le dijo a su hijo. Dije la verdad y me aseguré de que no pudiera ignorarse. Esa frase me acompaña incluso ahora, porque me hace preguntarme, ¿qué clase de verdad estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo para que importe? Y tal vez, esa sea la pregunta para todos nosotros. ¿Estamos permitiendo que el silencio proteja lo que está roto? ¿O elegimos hablar incluso cuando es más fácil mirar hacia otro lado? Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, te invito a que te quedes con nosotros. Suscríbete a Radio Historias de Vida. Este no es solo un canal. Es un archivo en crecimiento de voces que alguna vez intentaron silenciar. Mujeres, familias y comunidades que dijeron, esta vez no. Porque a veces lo más poderoso que puedes hacer es mantener la calma y dejar que la verdad hable más fuerte que el miedo.